Hay algo que la mayoría de las personas nunca cuestiona. Crecen dentro de un sistema y asumen que eso es la vida. Desde pequeños nos enseñan a seguir instrucciones, a pedir permiso, a buscar aprobación. Nos dicen que el éxito es tener un empleo estable, pagar cuentas a tiempo, esperar las vacaciones y repetir el ciclo durante 40 años. Y cuando haces exactamente eso, nadie te critica, porque encajas. Pero aquí está el problema. Encajar no es avanzar. Encajar es sobrevivir. Tu entorno no necesita que fracases, solo necesita que no destaques. Y eso es más peligroso, porque cuando fracasas, reaccionas, pero cuando estás cómodo, te duermes. Te duermes en la rutina, te duermes en la estabilidad, te duermes en la falsa sensación de seguridad. Y lo peor es que todo parece normal, hasta que pasan 5 años, luego 10, luego 20, y te preguntas qué pasó. No fue falta de capacidad, fue falta de conciencia. Tu entorno moldea tu forma de pensar más de lo que imaginas. Las conversaciones que escuchas, las quejas que repiten tus amigos, el miedo constante al riesgo, la crítica hacia quien intenta algo distinto, todo eso se convierte en tu marco mental. Y sin darte cuenta, empiezas a pensar igual. Empiezas a decir frases como, eso es muy difícil, no es para cualquiera, mejor algo seguro, después lo intento. Y así, sin drama, sin crisis, sin un gran error, te conviertes en promedio. El entorno promedio no grita, susurra, te dice que descanses, te dice que no te exijas tanto, te dice que la vida es corta, disfruta, pero nunca te dice que el tiempo pasa, y el tiempo no negocia. Las personas que cambian su realidad no son necesariamente más talentosas, son más incómodas. Aceptan incomodarse cuando nadie los obliga. Se levantan temprano cuando nadie los vigila. Estudian cuando nadie les paga por hacerlo. Construyen habilidades cuando otros se entretienen. Y aquí está la diferencia real. Mientras el entorno promedio busca alivio inmediato, los que crecen buscan progreso a largo plazo. Eso significa renunciar a aprobación, validación, entretenimiento constante, conversaciones vacías, porque entendieron algo fundamental. El entorno en el que pasas más tiempo termina definiendo tu estándar, y tu estándar define tu techo. No puedes cambiar tu entorno completo de un día para otro, pero puedes empezar a cambiar tu exposición. Reducir ruido, seleccionar mejor lo que consumes, elegir mejor a quién escuchas, aprender algo que aumente tu valor. Cada pequeña decisión es una declaración de identidad. Cuando decides estudiar en vez de distraerte, estás diciendo, mi futuro importa más que mi comodidad. Cuando decides trabajar en silencio, estás diciendo, no necesito validación, necesito progreso. Y esas decisiones, repetidas durante meses, reconstruyen tu identidad. Y cuando cambia tu identidad, cambia tu entorno, porque empiezas a atraer conversaciones distintas, personas distintas, oportunidades distintas. Hay algo que pocas personas admiten. Muchas veces no avanzan no porque no puedan, sino porque tienen miedo de quedarse solos. Crecer implica separarte de conversaciones pequeñas, separarte de hábitos compartidos, separarte de dinámicas que ya no te aportan. Y eso duele, porque el ser humano prefiere pertenecer antes que prosperar, prefiere aprobación antes que evolución. Pero aquí está la verdad incómoda. Si tu entorno celebra tu mediocridad y critica tu ambición, no es tu tribu. Y quedarte para no incomodar es una traición silenciosa a tu potencial. Hay algo que casi nadie quiere aceptar. Muchas personas no se quedan donde están por falta de talento.
Se quedan por miedo a perder pertenencia, porque crecer implica incomodar, y el ser humano está biológicamente programado para pertenecer antes que prosperar. Durante miles de años, ser rechazado por el grupo significaba peligro, significaba quedar solo, significaba vulnerabilidad. Y aunque hoy no vivimos en tribus primitivas, nuestro cerebro sigue funcionando igual. Por eso, cuando empiezas a cambiar, cuando dejas de salir tanto, cuando empiezas a hablar de metas grandes, cuando reduces distracciones, sientes una fricción interna. No es miedo al fracaso, es miedo a quedarte solo, miedo a que te digan que cambiaste, miedo a que te llamen exagerado, miedo a que ya no encajes. Y aquí está la verdad incómoda. Muchas personas eligen quedarse pequeñas solo para no incomodar a quienes siguen igual. Prefieren mantener relaciones cómodas antes que perseguir una versión superior de sí mismos. Pero pertenecer a un entorno que limita tu crecimiento es pagar un precio demasiado alto. Porque cada vez que reduces tu ambición para encajar, le estás diciendo a tu potencial, no eres tan importante. Y eso, repetido durante años, termina apagando algo por dentro. Crecer exige coraje social, coraje para ser distinto, coraje para soportar miradas, coraje para ser incomprendido. Y no todos están dispuestos a pagarlo. Existe una etapa silenciosa en la vida de cualquier persona que evoluciona, una etapa que casi nadie publica, el aislamiento. Pero no es un aislamiento emocional, es un aislamiento estratégico. Es la decisión consciente de reducir exposición al ruido. Porque el ruido no siempre es negativo. A veces es simplemente mediocre. Conversaciones repetitivas, quejas constantes, entretenimiento excesivo, opiniones sin profundidad. Y cuando estás constantemente expuesto a eso, tu mente se adapta, tu estándar baja, tu urgencia desaparece. El aislamiento estratégico no es huir del mundo, es proteger tu enfoque, es entender que tu energía mental es limitada y que cada conversación, cada red social, cada distracción consume parte de ella. Las personas que transforman su vida pasan por una fase donde desinstalan aplicaciones, reducen reuniones innecesarias, dejan de explicar sus planes, trabajan en silencio. Y durante ese proceso sienten algo extraño, soledad. Pero esa soledad no es abandono, es espacio. Espacio para pensar, espacio para redefinirse, espacio para reconstruirse. Porque no puedes escuchar tu voz interna si siempre estás rodeado de ruido externo. Y la identidad nueva se construye en silencio, no en aplausos. Cambiar externamente es visible, pero la verdadera batalla es invisible, está en tu mente. Cuando decides elevar tu estándar, tu versión antigua no desaparece inmediatamente. Sigue ahí, susurrando, recordándote lo cómodo que era antes. Antes no te exigías tanto, antes descansabas más, antes no eras tan intenso. Esa voz no es debilidad, es hábito. Tu cerebro ama la eficiencia, y la identidad antigua es eficiente porque ya la conoce. Construir una nueva identidad exige fricción, exige hacer cosas que antes no hacías, pensar diferente, reaccionar diferente, elegir diferente. Y eso genera resistencia. Por eso muchos abandonan en los primeros meses, no porque no puedan, sino porque subestimaron la guerra interna. Disciplina no es motivación constante, es acción constante a pesar de la resistencia mental. Cada vez que eliges el camino difícil, estás debilitando la identidad antigua y fortaleciendo la nueva. Pero ese proceso no es cómodo, es repetitivo, es silencioso, es solitario. Y por eso pocos lo sostienen. La mayoría entiende el interés compuesto en el dinero, pero no lo entiende en la identidad. Pequeñas acciones repetidas diariamente reconfiguran quién eres. No es una decisión heroica, es una acumulación silenciosa. Si lees 20 minutos al día durante 6 meses, no solo sabes más, piensas diferente,
Si entrenas disciplina diaria durante 6 meses, no solo mejoras hábitos, cambias tu estándar interno. Y aquí está el punto clave. El entorno reacciona a tu estándar. Si tu estándar es bajo, aceptas poco. Si tu estándar sube, rechazas lo promedio. 6 meses parecen poco, pero 6 meses disciplinado es suficiente para volverte irreconocible. Porque no cambian solo tus resultados, cambia tu forma de verte. Y cuando cambias tu autoimagen, empiezas a actuar desde otra identidad. Ya no actúas como alguien que intenta, actúas como alguien que se convirtió. Y eso es irreversible. 6 meses parecen poco, pero 6 meses disciplinado son suficientes para destruir una versión antigua de ti. No necesitas 10 años, no necesitas suerte, necesitas consistencia. Porque el cambio real no ocurre el día que decides empezar, ocurre el día que decides no detenerte. El efecto compuesto no es emocionante, no es viral, no es espectacular, es silencioso. Pequeñas decisiones repetidas cuando nadie te ve, pequeñas renuncias que nadie aplaude, pequeños sacrificios que nadie celebra. Pero cada repetición es un voto por tu nueva identidad. Y la identidad no cambia con motivación, cambia con evidencia. Cada vez que cumples tu palabra, te conviertes en alguien más confiable. Cada vez que eliges disciplina sobre distracción, te conviertes en alguien más fuerte. Cada vez que trabajas en silencio, te conviertes en alguien más peligroso. Y llega un punto donde ya no estás intentando cambiar. Ya cambiaste. Ya no luchas contra la distracción. Ya no negocias con excusas. Ya no buscas validación. Porque tu estándar subió. Y cuando sube tu estándar, lo promedio deja de ser opción. El entorno empieza a ajustarse. Las conversaciones cambian. Las oportunidades cambian. Las personas cambian. Pero no porque el mundo decidió ayudarte, sino porque tú decidiste evolucionar. El efecto compuesto no transforma resultados, transforma identidad. Y cuando cambia tu identidad, tu destino deja de ser accidente, empieza a ser consecuencia. La pregunta nunca fue si 6 meses funcionan. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sostener 6 meses de disciplina cuando nadie te aplaude? Porque 6 meses pueden pasar igual que siempre, o pueden marcar el punto exacto donde dejaste de ser promedio. No es magia, es repetición. No es suerte, es estándar. No es talento, es identidad. Y la identidad la construyes tú.